Buenas noches, amigos. Nos encontramos nuevamente en nuestro programa Libro de Cielo y con la compañía del doctor Salvador Tomasini. Hola Mabe, hola amigos. Y José Ángel Estrada. Buenas noches, amigos. Y su servidora Mabel Escalona. Bueno, pues vamos a empezar. Estamos prácticamente terminando este libro, el libro 12. Ya vamos en la lectura 140 y ¿qué? 8. 148, así que se acerca el final y es un final muy, muy bonito porque empieza a hablar ya de los tres Fiat, empieza a hablar del Fiat de María. Así que pongamos atención porque realmente son lecturas muy, muy profundas, ¿no? A ver, Mabe. 12-148. Enero 17, 1921. El Fiat Miji de la Santísima Virgen tuvo la misma potencia del Fiat Creador. El tercer Fiat será el cumplimiento de la oración enseñada por Jesús. El Fiat Voluntas Tua, como en el cielo, en la tierra. Mi pobre mente me la sentía inmersa en el mar inmenso del querer divino. Por todas partes veía la marca del Fiat. La veía en el sol y me parecía que el eco del Fiat en el sol me traía el amor divino que me hiere y me saetea. Y yo, sobre las alas del Fiat en el sol, subía hasta el eterno y llevaba a Ana el amor que saeteaba la majestad suprema, que lo hería y decía: en tu Fiat me has dado todo este amor, y solo en el Fiat puedo regresártelo. Miraba las estrellas y en ellas veía el Fiat, y este Fiat me traía en sus dulces y mansos destellos el amor pacífico, el amor dulce, el amor escondido, el amor de compasión en la misma noche de la culpa. Y yo, en el Fiat de las estrellas, llevaba al trono del Eterno, a nombre de todos, el amor pacífico para poner paz entre cielo y tierra, el amor dulce de las almas amantes, el amor escondido de tantas otras, el amor de las criaturas después de la culpa cuando vuelven a Dios. Pero ¿quién puede decir todo lo que comprendía y hacían en tantos Fiat, de los cuales veía la cubierta a toda la creación? Si yo lo quisiera decir, me alargaría demasiado. Por eso pongo punto. Creo que nos está hablando de algo que hemos comentado en varias ocasiones, pero ahora se lo refiere al Fiat. Sabemos que el Fiat es la palabra, es el verbo que quiere decir hágase. O sea, es la orden, por decir, de Dios, en donde empieza a crear todas las cosas. Sabemos por San Pablo que en todo lo creado están los atributos de Dios para la criatura. Y si todo lo creado fue creado por la palabra, por el verbo, entonces el verbo es el encargado de depositar en todo lo creado esos atributos y sobre todo el amor divino para cada uno de nosotros. Okay. Luisa, haciendo este recorrido, va encontrando ese Fiat, ese hágase, lo va encontrando en cada cosa creada, porque todo lo creado tiene la marca de esta palabra. Y esa marca es el amor y todos los atributos que Dios quiso poner en cada cosa creada para nosotros. Pero no solo se quedó el amor y los atributos. También hay un efecto, un beneficio físico, y la misma divina voluntad se queda en las cosas creadas para ser ella la que nos traiga tanto el amor como la parte, el efecto o la finalidad para la que fue creada cada cosa.
La luz del sol para darnos la posibilidad de ver, para compartirnos todos los dones que contiene, como es luz, color, olor, alimento, la maduración de todos los alimentos, en fin, de la vida sobre la tierra, en el agua, en el aire. Aquí lo importante es que entender hasta dónde se expande el fiat de Dios. Es en todo lo creado. Por lo tanto, en el momento que el hombre se sale de esto, está defraudando el amor de Dios en todo lo creado. O sea, no es nada más decir no le paga en amor personal, sino que en cada cosa que Dios creó, Dios había depositado ese amor para que nosotros le pagáramos, pero por cada cosa creada. Ahora nos va a ir hablando de la necesidad de que los tres fiat, el fiat de la creación, que es este que acaba de mencionar, el fiat de la redención, que le corresponde a María decirlo junto con el fiat de Dios, y que se tiene que extender por los mismos, exactamente todo donde está el fiat de la creación debe estar el fiat de la redención, porque si se defraudó el amor de Dios en todo lo creado debe aparecer el fiat redimiente. Sí. ¿Sí? O sea, entonces el fiat de María se tiene que extender en todo. Y después va a hablar, Jesús un poco sobre el fiat voluntas tua, que ya lo mencionó en el título, o sea que es el fiat del hágase tu voluntad como en el cielo así en la tierra, ¿no? Así es. Vamos a ver si podemos seguir leyendo. Después mi dulce Jesús ha tomado mis manos entre las suyas y estrechándolas fuerte me ha dicho: Hija mía, el fiat está todo lleno de vida, más bien es la misma vida, y por eso de dentro del fiat salen todas las vidas y todas las cosas. De mi fiat salió la creación, por eso en cada cosa creada se ve la marca del fiat. El fiat mihi, de mi amada mamá, dicho en mi querer, el cual tuvo la misma potencia de mi fiat creador, salió la redención. Así que no hay cosa de la redención que no contenga la marca del fiat mihi de mi mamá. Aún en mi misma humanidad, mis pasos, mis obras, mis palabras, estaban sellados por el fiat mihi de ella. Mis penas, mis llagas, las espinas, la cruz, mi sangre, todo tenía el sello de su fiat mihi, porque todas las cosas llevan el sello y la marca del origen de donde han salido. Mi origen en el tiempo fue el fiat mihi de mi inmaculada mamá. Por eso todo mi obrar lleva el sello de su fiat mihi. Creo que este es un punto que es importante entender. ¿Por qué María está presente en todo lo que Jesús hizo? Porque ella actúa desde el querer divino. Sí, por eso, pero el origen de Jesús es María. Sí. El origen de Jesús y todas sus obras es el hágase que dijo María junto con el hágase que dice Dios. Por lo tanto, igual que en la creación, el fiat creante se extiende en todo lo que va creando y ahí pone el amor, el oficio, todo lo que pone en eso. De la misma manera, el fiat de Miji, de María, se tiene que extender en todo lo que ese producto de ese fiat hace. Y el producto es Jesús. Sí. Entonces, en todos sus actos está marcado el fiat de María, y María es una prácticamente con Jesús. ¿Sí? Que eso es más o menos lo que está diciendo, ¿no? Que incluso Luisa en algún momento le comenta, bueno, y las obras de Mamá María, dice, somos un solo eslabón. Así es. Y por eso menciona en el título de esta lectura que tiene la misma potencia el fiat mihi, el fiat de la creación, y pues también el fiat voluntas tua, porque si parten del mismo movimiento de la divina voluntad, pues tienen que tener esa misma potencia y los mismos atributos de difundirse en todo, ¿no? Así es. Aunque con diferentes efectos, ¿no?
Por eso, si nos ponemos en ese punto, hay que recordar que el acto único de la divinidad, o sea, la divinidad es una, Dios es uno. Ese acto que este Dios quería llevar a cabo, que es amar, porque Él es amor, eso es un acto, pero un acto que se conforma de 3 actos. O sea, no es un acto simple, sino se conforma de 3 actos, que es el dar, que es lo que hace el Padre, el corresponder, que es lo que hace el Hijo. Ahí es no sé cómo decir, se complementan estos 2 actos para darle plenitud al amor divino, y ahí de esos 2 actos procede el Espíritu Santo, que es el que va a comunicar aquello, esa vida divina que tiene. Entonces son 3 actos, pero que en sí mismos esos 3 representan uno, que es el acto de la divinidad. Por eso es que el acto de creador, el acto redentor y no el acto, sino el hágase de la creación, el hágase de la redención y el hágase de tu voluntad como en el cielo y en la tierra, deben tener exactamente la misma potencia, la misma luz, la misma, o sea, infinitud, y debe abarcar todo lo que abarcó la obra de la creación. Que ese es como el punto principal, ¿no? Sí. Como si fuera un mismo acto que se manifestara en 3 obras, podría decirse. Exacto, es un solo acto, pero un acto que conlleva tres ¿cómo decir? 3 partes. El acto es amar. Pero recordemos que para Dios el amar es darse, y no se queda en darse, sino Él quiere o tiene la necesidad de ser retribuido. ¿Sí? Entonces por eso es que decimos que se conforma este acto de 3 actos diferentes. El de dar, el de corresponder, y luego queda un último acto que es el de comunicar. Y ese acto es el del Espíritu Santo, que es el que une estos 2 para conformar la plenitud del amor de Dios. Y ahora esto es lo que se va a dar, ¿no? Pero se tiene que dar en la misma medida que los otros 2 fiat. Así que en cada hostia sacramental está su fiat mihi. Si el hombre surge de la culpa, si el recién nacido es bautizado, si el cielo se abre para recibir las almas, es el fiat mihi de mi mamá, que es ella, que sigue y procede a todo. Oh potencia del fiat, él surge a cada instante, se multiplica, se hace vida de todos los bienes. Ahora quiero decirte, ¿por qué te he pedido tu fiat, tu sí, en mi querer? La oración que enseñé, el fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, esta oración de tantos siglos, de tantas generaciones, quiero que tenga su cumplimiento. He aquí por qué quiero otro sí en mi querer. Otro fiat que tenga la potencia creadora. Quiero que el fiat, que surge a cada instante, que se multiplica a todos, quiere en un alma mi mismo fiat, que suba a mi trono, y con su potencia creadora lleve a la tierra la vida del fiat como en el cielo, así en la tierra. Yo, sorprendida y aniquilada al oír todo esto, he dicho: Jesús, ¿qué dices? Tú sabes lo mala y lo incapaz que soy para todo. Y él: Hija mía, es mi costumbre elegir las almas más viles, incapaces y pobres, para mis obras más grandes. Mi misma mamá nada de extraordinario tenía en su vida exterior. Ningún milagro, ninguna señal tenía que le hiciera distinguirse de las demás mujeres. Su único distintivo era su perfecta virtud, que a muy pocos llamaba la atención. Y si a los demás santos les es dado el distintivo de los milagros, y a otros los he adornado con mis llagas, a mi mamá nada, nada. Sin embargo, era el portento de los portentos,
el milagro de los milagros, la verdadera y perfecta crucificada, ningún otro similar a ella. Yo tengo la costumbre de hacer como un amo que tiene 2 servidores. Uno parece un gigante hercúleo, hábil para todo. El otro, pequeño, débil, inhábil, parece que no sabe hacer nada, ningún servicio importante. Y el amo, si lo tiene, es más por caridad que por otra cosa. Ahora, debiendo enviar una altísima suma de dinero a un país lejano, ¿qué hace? Llama al pequeño, al inhábil, y le confía la gran suma y dice para sí: si la confío al gigante, todos le pondrán atención, los ladrones lo asaltarán, lo pueden robar, y si con su fuerza hercúlea se defiende, puede quedar herido. Sé que él es valiente, pero quiero protegerlo, no quiero exponerlo a un evidente peligro. En cambio, este pequeño, sabiéndolo inhábil, ninguno le pondrá atención. Ninguno podrá pensar que pueda yo confiarle una suma tan importante y volverá sano y salvo. El pobre inhábil se asombrará de que su amo confíe en él mientras podría servirse del gigante. Y todo tembloroso. Interesante la comparación, ¿no? Ujú. O sea, se vale para sus obras más grandes de personas mínimas, que en apariencia no tienen nada de extraordinario. Y bueno, la Virgen, pues creo que todo el mundo lo conocemos, una adolescente salida del templo que no tenía prácticamente ya ni siquiera familia. Sus padres habían muerto, no era alguien importante dentro del núcleo de esa sociedad, y en ella es en donde va a darse esto. Es curioso, ¿cuáles serían las razones de que Dios escoja almas tan simples para sus obras más grandes? Bueno, yo creo que una característica es la humildad, ¿no? O sea, ser pequeño también, pues sabe en quién es, ¿no? Hasta cierto punto y quién es Dios. O sea, hay una referencia. Así es. O sea, humildad. Segundo, Sabe su incapacidad y por lo mismo no quiere hacer nada por ella misma. bueno, estaríamos hablando más o menos de algo similar a esto, ¿no? Pero son las personas que son más fáciles de creer. Sí. O sea, de que no tienen tantas, ¿cómo diríamos? Tantas cosas en su mente. Y es la fe de ellos los lleva a creer absolutamente en todo lo que se les dice, ¿no? Entonces yo me imagino que la Virgen debe haber sido una mujercita, o sea, totalmente, bueno, es inmaculada, pero es difícil hablar de ella, pero la más pequeña, la más confiada, con una fe enorme, ¿sí? Y sobre todo, bueno, sabiendo todo el plan de Dios, que lo único que no sabía es que ella era la escogida para ser la madre, ¿no? Probablemente en Luisa lo veamos más claro. Luisa es una mujer también, o sea, ninguna preparación, o sea, tenía nada más 2º año de primaria. Y campesina, o sea, familia de campesinos. Así que en realidad estamos hablando de personas muy, muy simples. Luisa muy tímida, muy miedosa, o sea, en su infancia, y que se aparta totalmente del mundo, incluso de su familia, no es capaz de entablar una relación familiar por lo vergonzosa que era. Sí. Así que es importante el recalcar que son almas pequeñas en donde él hace sus obras más grandes. Y volverá sano y salvo. El pobre inhábil se asombrará de que su amo confíe en él mientras podría servirse del gigante. Claro, o sea, ¿quién va a pensar que el inhábil, el débil, el que no es bueno para nada, o sea, vaya llevando una suma tan grande? Sí. Incluso
o sea, en revelaciones privadas nos hablan de que Satanás estaba con la duda tremenda de si María sería la escogida o no. O sea, la veía tan pura, tan santa, y aquello que no se le podía acercar, o cuando se le acercaba lo rechazaba totalmente, que le entraba la idea de que ella podría ser la escogida. Pero cuando la veía sujeta a las debilidades humanas, o sea, al hambre, al frío, a la fatiga, o sea, todo eso también, eso lo hacía dudar, ¿no? Entonces es el alma, es el siervo, por decirlo así, inhábil, el siervo débil, cosa que si hubiera sido fuerte y hábil y notorio, Satanás lo hubiera atacado de forma tremenda, ¿no? Sí, porque finalmente el inhábil se abraza a Dios. Uh-huh. Y el otro, sabiendo sus capacidades, pues se enfrenta. Podría actuar solo, ¿no? Así es. O le podría entrar el deseo de entrar solo, ¿no? Sí, y a lo mejor el pequeño humo de la soberbia, ¿no? Entonces... Pequeño. Bueno. Así es. Sí. Bueno. Y humilde va a entregar la gran suma sin que ninguno se haya dignado mirar. Y sano y salvo, regresa a su amo, más tembloroso y humilde que antes. Así hago yo. Cuanto más grande es la obra que quiero hacer, tanto más escojo almas pequeñas, pobres, ignorantes, sin ninguna exterioridad que la señale. Su estado de pequeñez sirve como segura custodia de mi obra. Los ladrones de la propia estima, del amor propio, no le pondrán atención. Conociendo su inhabilidad, y ella, humilde y temblorosa, desempeñará el oficio confiado por mí, conociendo que no ella sino yo, he hecho todo en ella. Así es. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Ese conocimiento de que los tres fiat se deben tener exactamente lo mismo, ¿no? Y volvemos a repetir, es la imagen de la Trinidad sobre la tierra. O sea, el fiat de la creación es la potencia del Padre, la voluntad del Padre. El fiat de la redención es el fiat de la segunda persona, ¿cómo decirlo? Bueno, de la segunda persona encarnada, de Jesús. Y el tercero va a ser el de hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. La primera obra de la creación Dios la trata nada más entre ellos. Pero la segunda obra ya asocia a una criatura, que es a María, y María tiene que decir un sí, un hágase, pero junto con el hágase de Dios. Y la tercera obra de Dios, también la asocia a una criatura, y esa criatura es Luisa, y Luisa tiene que pronunciar su fiat, su hágase, junto con el hágase de Dios. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, para ir entendiendo desde ahorita quién es Luisa. Luisa no es una vidente. Luisa no es una persona que recibe un mensaje para transmitirlo a la humanidad, como ha habido tantísimas y tantas apariciones, tanto de nuestra Madre como de Jesús, que vienen a comunicarnos cosas para nuestro bien. Uh-huh. Luisa no es una vidente, no es alguien que venga a dar un mensaje, es alguien en donde se lleva a cabo una obra. Sí. En María se lleva a cabo la segunda obra de la redención, y cuando ella cumple con todo lo que Dios pedía, en ese momento Dios firma el decreto de que se lleve a cabo esa obra, porque María en ella quedó establecida. En Luisa es exactamente lo mismo. O sea, este reino de la divina voluntad no estaba establecido en la tierra. Adán lo perdió allá en el principio. Uh-huh. Adán lo pierde y ahora es Luisa la que lo tiene que venir a reconquistar.
¿Por qué Luisa? Bueno, pues ya oímos algo de los porqués, ¿no? Le dice Jesús, yo he recorrido toda la tierra y en ti encontré a la más pequeña de todas y por eso te escojo. Así que en ella se pone esta misión, esta obra. Entonces Luisa cumple hasta el final, por lo tanto en ella se sella la tercera obra de Dios. Luisa es alguien total y absolutamente diferente de todas las demás personas que han recibido mensajes, ¿no? Y esto es realmente lo que estaba buscando la Trinidad. O sea, esa unión que tiene Luisa ahora de Dios y la criatura, siendo, pues sí, uno solo, ¿no? Siendo uno solo y dando por realizado el plan de Dios, que era tener una criatura igual que él, para poder amar en plenitud y poder ser amado en plenitud, o sea, que a la criatura le cupiera el amor divino y que la criatura le pudiera pagar con amor divino. Uh-huh. Voy aquí a extenderme un poquito, o sea, porque sí vale la pena. Se habla mucho de la causa de beatificación de Luisa. Se habla mucho de que de cómo va, todo el mundo está preocupado o pendiente de cómo va la causa. La causa va bien, o sea, no hay problema, creo que no hay ninguna, hasta ahorita no ha habido ningún pero, no han encontrado ninguna dificultad en sus escritos, en fin. Pero hay opiniones, sobre todo de un sacerdote, y un sacerdote que conoce mucho de divina voluntad, o sea, que es una persona de las que quizá más conozca en el mundo. Y él opina que Luisa no va a ser beatificada, porque sería como tratar de beatificar a la Virgen, o sea, porque no se trata de elevar a una persona a la santidad humana, sino que debería de ser, o sea, reconocer simplemente su estado, su estatus dentro de la obra divina. Uh-huh. Y que por eso él piensa que no será beatificada. Yo creo que concordamos totalmente con él, o sea, Luisa no tendría que pasar por este proceso ni tendrían que valorar si eso no es santa, si sus virtudes son o no son llevadas al grado heroico y si es su vida o puesta como con la anuencia de la Iglesia para poder seguir su vida, que ella fuera imitación para alguien a quien imitar. Pero yo pienso que ese es un pensamiento mío, que tiene que ser forzosamente beatificada, porque si no se beatifica, estos conocimientos van a ser difícil que permeen en toda la Iglesia a la hora de que todo el mundo dice, bueno, ¿y esto está aceptado por la Iglesia? Uh-huh. ¿Y esto realmente está dentro de la Iglesia? Y sobre todo, que siendo parte de la obra, de la gran obra de Dios, esto tiene que salir desde la Iglesia jerárquica, no de la Iglesia que somos todos, sino de la Iglesia jerárquica, es de donde debe salir. Y para que eso se dé, cuando menos en este tiempo, es necesario que la Iglesia dictamine un sí, esto está bien, y la vida de ella es una vida digna de seguirse, y sus escritos son totalmente, ¿cómo diríamos? Se les da el permiso de leerlos y de seguirlos, que ese es el punto. Imitar la vida de Luisa, no podríamos imitarla desde el punto de vista humano. Tendríamos que imitarla desde el punto de vista de los escritos, porque es en ellos en donde se pone todo lo que Luisa es. Uh-huh. Hacer una biografía de Luisa a modo humano
no tiene sentido porque Jesús le va pidiendo que renuncie a todo lo suyo. Por lo tanto, todo lo anterior, todo lo que ella era, queda anulado. Y Jesús le dice, en lo que tú escribes es lo que yo he puesto en tu alma y es lo que tú eres. Es una simple opinión, o sea, yo creo, estoy de acuerdo en la parte de que no requeriría ser beatificada, de que el puesto que le corresponde a Luisa es superior a una beata o a una santa. Pero yo sí creo que tiene que ser, beatificada, para que los escritos, que es el gran tesoro y que es la enseñanza del cómo llegar a vivir en la divina voluntad, pueda permear a través de la Iglesia. No puede ser que esto salga fuera de la Iglesia, tiene que salir dentro. Uh-huh. Amigos, el tiempo se nos termina. Hoy nada más fue una sola lectura, pero una lectura que en donde empezamos a entrar ya un poco más en profundidad sobre la magnitud de lo que es el vivir en la divina voluntad. Así que, Ángel, gracias por estar con nosotros. Mabe. Gracias, doctor. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Hasta pronto.